Hablaremos esta noche de elección de novios a lo largo de la historia y de las distintas clases sociales. Aquí hemos contado que entre las familias nobles de todos los tiempos y de casi todas las culturas, los padres se encargaban hasta hace poco, o hasta ahora mismo, de casar a sus hijos. Y de este modo pretendían conseguir alguna clase de beneficio para la familia en aquella unión. Una de las características de aquellos casamientos en la época clásica era que los novios no se conocían. Solían verse por primera vez cuando alguno de los dos llegaba desde su tierra para participar de las ceremonias que los iban a unir. Aquí hemos hablado muchas veces también de la manera que tenían los príncipes de ir observando a sus parejas que no conocían para tratar de tener alguna guía acerca de con quién se estaban casando. Por lo general se recurrían a pintores, no siempre los pintores eran, ya sea a veces por inepcia, a veces por malevolencia, muchas veces daban un testimonio falso. Le pintaban una mina que no era así. Por ahí porque al pintor le salían todas más o menos iguales. Sí, le sale, manda Picasso, un cubista, claro. Y le trae tres cuadrados. Había también otras formas de indagar acerca de las características del prometido, de la prometida, para certificar la conveniencia de la unión. Y en el siglo XIX empezaron a recomendar que cada novio hiciera revisar a su pareja por un frenólogo. Se había puesto de moda aquella supuesta ciencia que era la frenología, que consistía en observar la forma del cráneo para saber cuáles eran las características intelectuales y espirituales de la persona. Esto no era entre los nobles, sino más bien entre las familias burguesas. Y no porque no conocieran al novio, sino porque pretendían ir más allá. No solo querían saber el aspecto, querían conocer las características intelectuales y espirituales que aquel aspecto hacía suponer a los frenólogos. Así, una joven prudente examinaba el cráneo de su posible compañero para llegar a precisar sus aptitudes matrimoniales, amorosas, procreadoras, etc. Si el dibujo del cráneo se parecía demasiado al de Tiberio o al del Papa Alejandro VI, suponiendo que estos dos príncipes hayan sido verdaderos depravados, su deber, digo el deber de esta muchacha, era renunciar a la unión proyectada. La frenología fue, en algún caso, una ciencia obsecuente, es decir, señalaba unas conveniencias políticas que en general tenían que ver, en Inglaterra naturalmente, con las monarquías inglesas. Si el rey Guillermo IV, si el tipo era parecido al rey Guillermo IV, te aconsejaban que te casaras. Los frenólogos afirmaban que su ciencia era la única capaz de mejorar la raza. Prohibían terminantemente las uniones demasiado rápidas, inspiradas por el apasionamiento juvenil y la inexperiencia, que son las únicas cosas que nos permiten enamorarnos. Apasionamiento juvenil e inexperiencia, si no, ¿cómo se va a enamorar uno? ¿Cómo quieren que florezca el amor sin apasionamiento juvenil y sin inexperiencia? Como demostración de las teorías que ellos mismos auspiciaban, los frenólogos citaban, falazmente, un gran número de matrimonios fracasados que hubieran podido evitarse si los contrayentes se hubieran sometido a un examen frenológico. En Londres, allá por 1828,
1/3 de las parejas jóvenes que iban a casarse procuraban saber algo acerca de las aptitudes de sus compañeros mediante esas consultas. En un lugar muy lejano y en un tiempo muy lejano, en la China imperial, la familia de la novia evaluaba el carácter del pretendiente merced a una carta, una especie de, cuando digo carta, no digo una correspondencia, sino unas tablas de calcular en las que figuraban la talla, los estudios y los actos de bondad de realizarlos. Mira vos. Por ejemplo, ¿cuál? Y por ejemplo, de ayudar a cruzar a una anciana. Pero yo en mi familia nunca he visto que cuando se evaluaban las virtudes de los novios que aterrizaban en la familia, Sí. hicieran un cálculo de los actos de bondad de este tipo, y si los hacían no era para ponerlo en el debe, en el haber, sino En el más bien haber, en el en el debe, debe. ¿no? Bien. En el siglo XVI, Tomás Moro escribió su Utopía, ¿no? Y postuló la necesidad de una prueba anterior al casamiento que tenía que ver con las aptitudes físicas más que con el carácter. Fíjese lo que sugería Moro. Él decía que convenía que la futura esposa fuera mostrada desnuda a su futuro marido por una respetable dama, ¿cierto? Mire, dice, aquí está mi futura esposa. Sí. Y del mismo modo, el tipo debía comparecer ante su prometida llevado por un hombre discreto. Sí, imagínense, Sí. no, No. ¿quién lo va a llevar? ¿Miguel del Cel? Y sí, ¿Se imagina el tipo haciéndole gesto a todos? Bien. es del cuerpo diplomático. Claro, eso es lo que haría yo. Eran tiempos en que los prometidos jamás podían verse en ese estado antes de casarse. Entonces se puede mirar, se miraban bien, cosa que no hubiera reclamo. Y sí, ajá, dice, a ver, dice, Pero no, córrase un poquito, no, un poquito más hacia así. Ahí va. Dice, ¿y esto qué vendría a ser? ¿Pero cómo? Los utopistas, más allá de lo postulado por Moro en su libro, decían que debía existir una ley que posibilitara la exhibición precitada, o sea, se necesitaba una ley, ¿no? Y esto para impedir que hombres y mujeres cayeran en las trampas del vestido. Claro. Claro, sobre todo en esos vestidos que eran Sí, muy sobre pomposos. todo eran, sí. No, Ah. sí, vestidos que ocultaban mucho. Ocultaban mucho en aquel entonces. Ah, Y sí, vos sí. por ahí te casabas con una persona que Hay que imaginar eran mucho. dos. Sí. Bueno, otro que también dijo lo suyo fue Tomás Malthus, el autor del ensayo sobre el principio de la población. Acá en este programa en un tiempo éramos bastante malthusianos. Malthus decía que los alimentos crecen en forma aritmética y la proporción en forma geométrica, se va a acabar el morfe, etc. Malthus aconsejaba que se naciera menos, aconsejaba no nacer. En realidad lo que aconsejaba era la limitación de los matrimonios y nacimientos para evitar un empobrecimiento progresivo de las clases sociales pobres producido por la escasez de los medios de subsistencia. Pero Malthus decía que el matrimonio debía ser una institución de absoluta salubridad, y solo podía casarse el que estuviera en estado de poder sostener económicamente a su futura familia. Las muchachas debían estar atentas a eso y proceder al rechazo en caso de notar el estado insatisfactorio de las cuentas de su prometido. Bien. Ya se va viendo cómo van haciendo el control de la Sí, natalidad, sí, ¿no? claro. ¿Por dónde se El actúa? hombre era sometido a un periodo de espera durante el cual tenía que ahorrar y ahorrar, toda una cosa así. Ese era el único camino, decía Malthus, para evitar la miseria social, es decir, no dejar que los pobres nacieran. Claro. Como toda solución. Claro.
Malthus, sí, son más o menos parecidas todas las soluciones. Malthus tuvo un crítico que se basó en cuestiones culturales para decir que sus exámenes para constituir matrimonios eran ridículos. Se llamaba William Hazlitt. Hazlitt decía en tono burlón que Malthus podía imaginar sin esfuerzo a una muchacha de la clase trabajadora interrumpiendo su lectura sobre los principios de la población, es decir, su lectura de Malthus, ¿no? Para constatar si el seductor estaba en la situación económica correcta para cortejarla. Es decir, a Hazlitt lo que le reventaba era la dificultad de convencer a los pobres de tomar semejante recaudo, no la injusticia intrínseca del malthusianismo, ¿no? Y así es la cosa. Hazlitt decía que las muchachas pobres que sabían leer se precipitaban sobre tenebrosas novelas de poco precio, pletóricas de apuestos héroes de papel. Y sigue con la cadena. Como por ejemplo las mejores novelas del siglo XIX. Bien. Nadie puede extrañarse, escribió Hazlitt, que aquellas muchachas fueran incapaces de resistir las demandas del primer botarate de carne y hueso, toda una cosa así. Sí. Bueno, se olvidó de decir que levantaban el parqué porque no había parqué. No lo dijo porque todavía no, Sí. no estaban los demócratas progresistas en el poder. Ya se sabe que los demócratas progresistas regalaban departamentos cuyos pisos eran levantados por los militantes de ese partido. Comentemos para terminar el modo en que durante... yo voy a decir que la naturaleza, toda la naturaleza, tanto el ser humano como el resto de los animales, presta una enorme atención a este asunto, al asunto de cómo elegir pareja. Ahora, una vez que se establece una sociedad, ahí ya esa preocupación es tomada y glosada por las clases hegemónicas que se preocupan de que las uniones sexuales que van a dar lugar a nacimientos, es decir, los matrimonios, se realicen conforme a un plan que les asegure la continuidad de esa hegemonía. Pero también el resto de los animales tratan de que las uniones sean razonables y que si hay un sexo que elige, suponete la hembra, elija bien, así como Hazlitt decía que había que elegir a un tipo que tuviera como sostener a la novia, me refiero a cómo mantenerla. La naturaleza se ocupa de que la canaria elija a un canario saludable. La perpetuación de la especie. Exactamente, sí, para que el tipo pueda contribuir mejor a la prosperidad de la especie o a la perpetuación. Y es así siempre. Por eso eligen a los que cantan bien, porque además los que cantan bien son los más saludables. Pero es que es así. Hay algunos pájaros que tienen una mancha de determinado color. Estamos hablando del canario, muchachos, no se hagan ilusiones los cantantes de la sala. Porque... Claro. Y entonces, cuanto más roja es esa mancha, se supone que el tipo será más apto para la perpetuación de la especie, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, también la disputa entre los machos mamíferos. Claro, bueno, eso es más elemental. Porque, sí. ¿por qué se pelean? Bueno, porque el que gana se supone que es el que va a cazar mejor, el que va a proveer mejor a la nueva familia. Así que todo es así. ¿Cuándo el colectivo se pronuncia acerca de estos asuntos? Lo hace con la voz de la clase hegemónica. Y lo hace con la voz más conservadora que tiene. Cuando alguien habla sobre qué novio le conviene a una tipa o qué novia le conviene a un tipo, habla con la voz más conservadora. Y entonces si es una tipa le conviene un tipo que, como el de Malthus,
sea un tipo que la sostenga, como el canario sea un tipo en buen estado físico, y como el mono o el león, el tigre, sea un tipo que sea capaz de mantener la familia y atender a su seguridad. En medio de todo esto, en el género humano, aparece ese fenómeno extraordinario e inoportuno que llamamos amor. Entonces la tipa por ahí no se enamora del tipo más conveniente. Se enamora de uno, ponele que es pobre. Que es pobre o que es débil, o que es viejo, o que es feo, o que no tiene las virtudes que la clase hegemónica se encarga de sostener con razones y con la construcción de una moral, cuando en realidad no son más que razones de fuerza y de perpetuación. Son las más animales de las razones. Y con esa voz hablan, con esa voz hablan, con esa voz se pronuncian acerca de los novios de la nena. Con esa voz se permiten cuestionar el nacimiento de una cosa tan compleja como el amor. Aquí no estamos muy a favor del amor, usted ya sabe. Pero convengamos que es propio de seres complejos. Mientras que la organización de matrimonios convenientes entre dinastías es propia de seres a los que se le ve la pata de la sota. Lo que queremos es prosperar. Así que yo desde aquí alzo mi humildísima voz para detestar todo esto. Esta voz de la razonabilidad de los matrimonios. Esta voz que habla y que dice, tenés que casarte con el que más te convenga. Eso es horrible. Respuesta, el que más me conviene es el que más me gusta. Porque lo que yo quiero hacer con mi marido o con mi mujer no tiene que ver con la perpetuación de una clase dominante, sino con otra cosa. Contemos para terminar el modo en que durante un periodo los zares de Rusia conocieron y evaluaron a quienes iban a ser sus esposas. Era ni más ni menos que un concurso de belleza. Seguimos en difíciles, Sí. todo difícil. Esto en los siglos XV y XVI. Los zares organizaban en todo el país la búsqueda de las candidaturas y las reunían a las tipas en Nizhny Novgorod, donde se celebraba una especie de gran concurso de belleza. Leo la nota emitida por Iván el Terrible para aquella ocasión. Dice, ya Iván Vasilyevich, gran príncipe de todas las Rusias, ordeno que como tan pronto reciban esta carta, los que tengan hijas solteras acudan inmediatamente a Novgorod. Quienes oculten a sus hijas y no las presenten a nuestros boyardos, se atraerán grandes desgracias, se atraerán. Circulad esta carta entre vosotros sin que esté más de una hora en poder de cada uno. ¿Por qué? Para terminar rápido. Sí, es vicio. Se reunieron 1.500 jóvenes, cada una de ellas fue acompañada por su familia. Iván eligió así a su primera esposa, Anastasia. Su tercer matrimonio fue también resultado de la elección entre 2.000 muchachas. Después de cuidadosos exámenes de médicos, parteras, el grupo quedó reducido a 24 chicas. Y luego de una tarde de reflexión, el zar eligió a María Sovakin. El príncipe Galitzin cuenta que después de enviudar, Alexis Romanov, otro zar, hizo una visita al boyardo. Un boyardo es un cortesano, ¿no? Un noble. Matveev, propietario de una finca. Matveev presentó ante el zar a la joven Natalia Narechkin, huérfana de un viejo amigo. Alexis se enamoró de ella y pocos días después regresó a la finca a pedirle matrimonio. Matveev, el tipo, cayó de rodillas y le dijo al zar, no, por favor, no viole la costumbre. Si usted se casa con la muchacha sin el habitual concurso,
tanto la chica como yo mismo, Matthew, que soy su tutor, nos van a matar. Los rivales encolerizados que quieren que sus hijas lleguen al examen. Y entonces el zar aceptó. Se hizo la leva de muchachas en todo el país, se efectuó un examen en el que todo estaba resuelto de antemano. Estaba arreglado, pero en este caso está mejor que el concurso esté arreglado. Natalia contrajo matrimonio con Alexis y fue madre nada menos que de Pedro el Grande. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de este espinoso asunto, que insisto, yo traté de leerlo con cierto escándalo, pero no está redactado con escándalo. No. En realidad no. Con cierta asepsia. está Sí, redactado. claro. Y cuando alguien se quiere oponer a estas reglas, que son las reglas de lo más conservador de la sociedad, la pareja resultante es mal mirada. Mal mirada porque la tipa es pobre, porque el tipo es feo, porque el otro andaba con otra, qué sé yo. Son reglas del mercado también, ¿no? O sea, se está hablando Y del esas mercado. son las reglas del mercado, Se está hablando del mercado. que es la que hay que cumplir. El mercado establece, como en tantas y tan desgraciadas ocasiones, algo que trata de ser, y a menudo lo es, una moral. Yo dedico esta humilde charla a todos los que andan con la que les gusta y a todas las que andan con el que les gusta. Digan lo que digan sus familiares, sus vecinos, etcétera. Y escucharemos para aquellos que han sido privados de la presencia de una novia por esta moral burguesa, el tango que se llama La novia ausente, en la bellísima interpretación de Carlos Gardel.